A esta hora saludamos a Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Buenos días, Roberto, bienvenido. Janet, gracias por la invitación y a su orden como siempre. Bueno, tenemos algunos temas. Quisiera empezar por las cifras de desempleo que reveló el INEC y que tienen preocupados a todos, incluido al gobierno. Pero ahí había un compromiso, digamos, importante del sector empresarial del país de asumir esa porción de empleados que saldría del Estado, pero claro, bajo algunas condiciones. ¿Qué es lo que ha sucedido y cómo se ve en este momento la situación económica, sobre todo en torno al empleo? El escenario es complicado. La cifra que hemos visto del INE, que es 37.8% de empleo pleno, frente a 40% que hemos tenido hasta hace muy poco. Si eso se compara con 10 años atrás, estábamos en 47%, es decir, estamos en una fase regresiva en términos que un menor número de ecuatorianos está pudiendo acceder a un pleno empleo digno de conformidad a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, y todo eso nos hace ver la importancia, la urgencia de trabajar inmediatamente en un proyecto de reforma laboral que, hasta donde nosotros entendemos, sí se va a incluir en lo que está denominado hasta ahora Proyecto de Ley Fomento Productivo 2, justamente para crear nuevas modalidades contractuales que eviten la rigidez actual que está dirigida todo a contratos permanentes. Yo diría que en la actualidad, tanto como el 96% de la totalidad de los contratos son indefinidos y únicamente 4% tienen algún tipo de condición de estacionalidad. Pero usted sabe que los negocios todos tienen sus ciclos, dependiendo del sector, camaronero, construcción, turismo, comercio, de manera tal de que tenemos que ir ajustando esa realidad a los modelos de contrato de trabajo que deberían estar a disposición del mercado, todo lo cual pensamos va a permitir dinamizar la contratación, porque hoy por hoy, con los costos que está teniendo, por ejemplo, la desvinculación, los empresarios están pensando 2 o 3 veces antes de contratar. Esa es la realidad, y eso es lo que se está reflejando en la caída del indicador del empleo del país. Entonces, tenemos que dar una respuesta y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. ¿Cuál es la situación de los emprendedores? Digamos, el Ecuador tiene una cifra que es superior a la que se ve en otros países de la región, que dice que 8 de cada 10 emprendimientos se acaban, se terminan, no progresan, realmente no logran consolidarse, y el análisis es que mucho tiene la relación con la rigidez laboral. Sí, indiscutiblemente ese es un problema y tenemos que abordarlo y no postergar su tratamiento. A nosotros nos ha preocupado el hecho de que en un principio se dijo que posiblemente la reforma laboral quedaría para final del año, pero usted sabe perfectamente, Janet, que venimos hablando de este tema para no remontarnos antes, desde que se instaló el gobierno en mayo de 2017. Van a cumplirse 2 años y finalmente la cuestión sigue tal cual, no se ha resuelto a profundidad. A través de acuerdos ministeriales se procuró crear modalidades nuevas de contrato, pero eso finalmente no ha funcionado al tenor de la estadística que yo le estaba señalando, de que la gran mayoría de contratos tienen el carácter indefinido, y en la medida que eso no cambie, obviamente esto va a seguir tal cual. Entonces, por ejemplo, hay propuestas para tratar de establecer un régimen especial para el trabajo juvenil en rangos de edad de 18 a 26 años, inclusive legislar de una manera mucho más conveniente, favorable, por el lado del empresario, pero también para quienes son contratados a través de pasantías, porque la realidad es que, a pesar de que se ha procurado crearles algunos beneficios, finalmente no hay una respuesta en términos de una mayor contratación que uno diga eso verdaderamente está funcionando en el país, y todo eso nos lleva a pensar en última instancia de que hay que hacer algo, porque en la medida que eso siga así no pasa nada. Ahora, viendo otros factores de la economía, tenemos un riesgo país que está en su nivel más bajo desde los últimos años. Todavía sigue siendo alto, pero digamos comparado con las cifras que hemos tenido ha bajado de manera importante. También hay una apertura por parte del Fondo Monetario Internacional
y los multilaterales para poder apoyar económicamente al Ecuador, todo sujeto a unas reglas que están en una carta de intención, entre las que se incluyen la reforma laboral. Pero ¿cómo ven, digamos, en términos generales, los empresarios, el panorama económico y la posibilidad de seguir invirtiendo, por ejemplo, en nuestro país? Yo creo que la imagen del país está mejorando, esto es indiscutible. Nosotros como comité empresarial estuvimos hace pocos días en una misión comercial en Chile con los ministros Campana y Martínez, y verdaderamente creo que están transmitiendo el mensaje adecuado a actores económicos extranjeros para tratar de fomentar la inversión en el país. Inmediatamente después el ministro Martínez viajó a Washington para efectos de participar en la cita anual del Fondo Monetario Internacional, donde concurren no solamente actores gubernamentales, sino de la banca de inversión. Y se dio tiempo, naturalmente en compañía de Campana también, en lo que tiene que ver con atender requerimientos para explicar cuál es la política económica del país, por dónde van las salidas, cómo vamos a encontrar finalmente los equilibrios macroeconómicos, fiscales que permitan reactivar la economía en un plazo relativamente prudente. Y creo que esas presentaciones están determinando justamente esta tendencia a la baja en la percepción del riesgo país, porque finalmente eso no pasa de ser sino una percepción, pero creo que estamos trabajando en la dirección correcta. Hasta donde nosotros conocemos, en la Ley de Fomento Productivo 2 se va a introducir tanto como una veintena de reformas a distintos cuerpos legales en donde se procura solucionar problemas específicos, sectores que no están funcionando adecuadamente, y creo que esa también es una oportunidad que viene de alguna forma a complementar la primera ley que se aprobara, si mal no recuerdo, finales del año pasado. Ahora, ¿cuándo empezaremos a ver reactivación? Es decir, ¿cuándo empezaremos a cosechar de todas estas reformas, propuestas y cambios que se están haciendo? Lamentablemente la previsión es que eso va a tomar un tiempo. La economía en 2019 va a tener, en el mejor de los casos, un leve crecimiento o en su defecto un pequeño decrecimiento. Evidentemente hay previsiones o cálculos dependiendo del organismo multilateral de desarrollo. El propio gobierno mantiene todavía, por lo menos oficialmente, la tasa que ha previsto el Banco Central en el orden de 1.4%. Entonces yo le diría que este definitivamente no va a ser un buen año en términos de crecimiento, probablemente el próximo tampoco lo sea. Lo fundamental es ir logrando la estabilización de la economía para sobre esa base lograr proyectarnos de manera tal de que ya en 2021, que va a ser año de transición política, el Ecuador verdaderamente esté en una situación distinta que permita prever que vamos a entrar en un ciclo, Dios quiera, prolongado de crecimiento económico, a diferencia de lo que hemos venido atravesando con una suerte de crisis sistémica que hemos venido manejando desde 2015 a la fecha. Porque no es que estamos hablando en este momento que el país está en dificultades, esto lleva ya algún tiempo con sus ciclos, ¿no? Pero finalmente yo creo que estamos en el camino correcto, pero todavía no vamos a tener resultados inmediatos. Ese es el mensaje que entrego a propósito de la pregunta. Por último, quisiera tocar el tema y la preocupación de algunos empresarios de que se les han realizado cobros indebidos en el GAT de Esmeraldas, concretamente. ¿En qué consiste el problema y qué alternativas de solución se plantean? En los 7 municipios de la provincia de Esmeraldas han venido cobrando desde 2017, 2018 hasta la presente patente comercial 1.5 por mil de activos de una forma totalmente abusiva. Es decir, se trata de cobros de decenas de millones de dólares, municipios que de pronto tienen presupuestos anuales, dependiendo del caso, de 8, 14 o 20 millones de dólares, no más, y resulta de que emiten títulos de crédito solamente una empresa, en el caso de Esmeraldas, 8 millones de dólares, que felizmente han logrado darse de baja, pero finalmente lo que hacen es abusar de la capacidad coactiva que tienen estos municipios, es decir, de embargar el dinero directamente de las cuentas de las empresas para tomarlo. Y bueno, pues la pregunta es también cómo han procedido, porque finalmente 1.5 por mil y patente comercial tiene condicionalidades, que es domicilio comercial o actividad económica permanente dentro de la respectiva jurisdicción territorial, que prácticamente en todos los casos no se ha cumplido. Entonces, esto no tiene ni siquiera base jurídica, de manera tal de que
finalmente detrás de esto hay una sinvergüencería. Las cosas tienen que ser llamadas por su nombre, porque finalmente esto lo ha estado promoviendo un grupo de abogados que cobran 20% sobre el total recaudado. Y si estamos hablando de cifras que pueden superar 100 millones de dólares, evidentemente ahí hay una pequeña fortuna que se ha distribuido entre unos pocos, sin siquiera tener la garantía de que los dineros que eran embargados hayan ido directamente a las cuentas de los municipios, sino que eventualmente puedan haber quedado desviados esos fondos. Eso era precisamente lo que iba a preguntar. ¿Cuánto dinero se ha recaudado de esta manera forzosa, por decirlo de alguna manera? ¿Y qué se ha hecho con ese dinero? Pues si Esmeraldas es la provincia más abandonada del país, no tiene ni agua potable. Ahora que acaban de vivir un feriado, yo no sé cómo hacen, porque eso se revienta allá en Casablanca, en Esmeraldas, en Atacames, y eso no tiene agua potable. Eso es inconcebible en el siglo XXI. Así que eso es lo que hay que preguntarles a esos alcaldes. ¿Qué han hecho con ese dinero? La plata no se ve, Janet. En definitiva, mi respuesta concluyente sería esa, y es justamente la razón por la cual nosotros como comité empresarial le hemos solicitado a la Contraloría General del Estado que haga un examen especial en municipios como Eloy Alfaro, Quinindé y Esmeraldas, que son de los que más han abusado de este método, en donde inclusive la notificación respectiva se hacía de modo fraudulento, no directamente como dispone la ley a la matriz, a la sede de la empresa, sino a través de cualquier redistribuidor que obviamente no tenía ninguna relación directa con la empresa, de manera tal de que el embargo se hacía de forma sumaria sin que las empresas tuvieran posibilidad, capacidad de ejercer su legítimo derecho a la defensa. En total nosotros tenemos registradas una treintena de empresas, pero evidentemente como que todos los días van surgiendo más damnificados. Lo importante de todo esto es que la semana pasada tuvimos una reunión con varios de los alcaldes electos de la provincia de Esmeraldas, de los cantones Esmeraldas, Quinindé, San Lorenzo, Eloy Alfaro, han tomado conciencia de esta grave situación que no puede continuar, porque lo que sucede con todo esto, Janet, es que en los juicios pertinentes los municipios los vienen perdiendo todos y ahora tienen que devolver un dinero que se han gastado o que alguien se ha llevado. Entonces, obviamente esto significa un problema mayor que van a tener que heredar estos nuevos alcaldes, y que si bien sabemos que no tienen el dinero para devolver la plata, pues obviamente el problema está ahí y hay que procurarle alguna solución dentro de un plazo razonable. Me quedo con eso, Roberto. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y con esa preocupación, ¿no? ¿Qué habrán hecho con ese dinero los alcaldes en Esmeraldas? Toda vez que incluso hay un caso de un empresario privado que tuvo que él mismo poner la plata y la maquinaria para construir un puente ahí en Tonsupa. Un puente que le sirve a la alcaldía, que le sirve al cantón y que le sirve principalmente al turismo de esa zona, porque el alcalde plata decía que no tenía. Veamos qué es lo que pasa. Gracias, Roberto.